Buenas tardes, estimados participantes del quinto Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. Continuamos en este primer día con la ponencia del doctor Diego Fernando Barragán de Colombia, llamada Comunidades de Práctica en la Cultura Digital. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor Diego Fernando, ya puedes iniciar con la presentación. Hola. Sí. ¿Verdad? ¿Me puedes ejecutar el video, por favor? Es que no lo encuentro. Ok, listo, va. Diego Fernando Barragán Giraldo, de la Universidad de La Salle. Muy buenos días, tardes, dependiendo de donde se encuentren. Quiero presentar un caluroso saludo a todas las personas que nos ven allí desde la web en este congreso tan importante para pensar las didácticas, para pensar la pedagogía en términos de la virtualidad, de las TIC y en todas las posibilidades que hay para pensar en eso que hacemos de cara a la cibercultura, a la cultura digital, pero especialmente qué hacemos los maestros para transformar esas realidades. Nos llega de una manera incesante, constante, pero de manera potente. Bien, presentaré en unos 15, 20 minutos tal vez, algunos puntos que quiero desarrollar. Lo dividiré esta presentación en 4 momentos. Primero hablaré alrededor de la sociedad 3.0. Posteriormente haré unas reflexiones sobre la inteligencia colectiva y la inteligencia algorítmica que plantea Pierre Levy. Siguiente, desarrollar unas ideas propias de mi propia cosecha sobre un concepto que me llama muchísimo la atención, que se llama comunidades de práctica. Y finalmente, reflexionaré sobre las didácticas en la cultura digital y en la cibercultura, y hablaremos cómo estas didácticas obedecen a un cambio de dominio, es decir, no existe un maestro diferente para la cibercultura, sino existe un maestro simplemente que acondiciona sus didácticas y sus prácticas. Bien, entremos en materia. Sociedad 1.0, 2.0, 3.0. Me apoyaré en algunos conceptos que están en este librito que se llama Cibercultura y Prácticas de los Profesores, de mi propia cosecha, que pues desarrollaré en este momento. Nuestra sociedad actual vive unas tensiones muy constantes, como ustedes lo saben, entre aquello que aparece en el mundo físico, en el mundo concreto, y el mundo que llamamos cibercultural. Creería yo que no hay tales distinciones. Lo que hay es un único ser humano que habita espacios diferentes.
En ese orden de idea, hay un autor que me llama poderosamente la atención, que llama Moravec, ha distinguido sociedad 1.0, sociedad 2.0 y sociedad 3.0. La sociedad 1.0 hace referencia a esa sociedad de la era industrial, una sociedad que abarca todas las posibilidades de la máquina y las posibilidades relacionales de la industria y la economía, una sociedad tradicional. La sociedad 2.0, con la cual estamos un poco más familiarizados hoy día, avanza un poco respecto a esta sociedad industrial, conserva algunas de esas características, pero especialmente centra su mirada en la Internet como potenciadora de los desarrollos socioculturales. Estas tecnologías desarrolladas en la sociedad 2.0 ayudan a cambiar la forma de pensar y actuar de los individuos, pero sigue estando anclada a la máquina y sigue estando anclado al artefacto. Estos artefactos, como el computador, la cámara, los dispositivos móviles y la Internet, determinan un modo de comprender el mundo, pero sigue siendo un modo de comprender el mundo que se tensa entre lo moderno y lo posmoderno, por llamarlo de alguna manera. Entonces, nos incluimos en la Internet, pero seguimos siendo habitantes de ese mundo moderno, organizado, sistemático, de control, etcétera, etcétera. Esta sociedad 2.0 ha tenido bastante auge y es tal vez lo que hoy impera de manera más fuerte. Sin embargo, Moravec insiste en que aparece una sociedad 3.0, que es una sociedad del futuro, en la que se caracteriza por un cambio tecnológico acelerado, pero en el cual los individuos empiezan a recrear tipos de inteligencia más cooperativas, tipos de inteligencias más colectivas, en palabras de Pierre Levy. Esta sociedad 3.0, desde luego que se apalanca en la sociedad 2.0, desde luego que tiene que ver con la Internet como posibilidad de realización, pero constituye una nueva forma de organizarse las sociedades y sobre todo de subjetivarse los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que los individuos ya no estamos simplemente utilizando los artefactos, sino que los artefactos se vuelven parte de lo que nosotros somos. Un hombre posorgánico, dirían algunos autores. Paula Sivila habla mucho de esto. Un ser humano a la manera que tal vez Asimov imaginó, que empieza a vincular los artefactos como parte de su biología, pero además empieza a vincular los artefactos como parte de su constitución como ser humano y su constitución como seres socialmente situados. La educación allí empieza a ser afectada sustancialmente. Si en la sociedad 2.0 es afectada la educación por la presencia de la Internet, las máquinas, nuevos usos culturales de estudiantes y profesores, en esta sociedad 3.0, la educación debe ser pensada más allá de la máquina. Es una educación que debiese ser pensada, creo yo, de cara a un tipo de inteligencia más allá de lo colectivo y lo cooperativo. Es decir, una sociedad que se apalanca especialmente en constitución de nuevos seres humanos. Un ejemplo de esto son nuestros niños. Nuestros niños manejan la gran mayoría, porque también hay exclusión en esto. Hay niños que no tienen acceso, digamos, a Internet y aparatos, pero un buen número de nuestros niños y jóvenes manejan la Internet y los aparatos de una manera ya directa. Mi hija toca la pantalla sin problema, mi hija va a cualquier lugar y utiliza sus dedos, una sociedad táctil, para ingresar allí. Y su comprensión del mundo está mediada exactamente por ella, por el cómo ella se vincula a este tipo, digamos, de lógicas un poco más allá de las máquinas como tal. Bien, segundo momento. Entonces tenemos sociedad 1.0, 2.0, sociedad 3.0. Segundo momento, como lo anuncié, inteligencia colectiva e inteligencia algorítmica. Pierre Levy, que es uno de los tantos teóricos que habla de las nuevas tendencias actuales, sin desconocer lo que han hecho otros, Castells, Scolari, Milan Dueil, cada uno acuña diferentes términos, pero este término de Pierre Levy sobre inteligencia colectiva me parece muy pertinente. Pierre Levy acuñó durante los últimos 20 años tal vez el término inteligencia colectiva. Si ustedes lo recuerdan, en este libro de cibercultura, que es un informe que él hace para Europa sobre todo el tema, digamos, de las máquinas, él acuña el término cibercultura y
muestra cómo la cibercultura es todo lo que acontece en el ciberespacio, entendido el ciberespacio como la red. Y acuña otro término que es inteligencia colectiva. Ese especialmente lo hace en un texto que se puede conseguir en línea, que ustedes lo conocen desde luego, que es para la Organización Mundial de la Salud. Y allí presenta diferentes niveles de su comprensión alrededor de la inteligencia. De la inteligencia colectiva uno puede destacar muchísimas cosas, pero especialmente quiero leer la cita de Levy, directamente dice: es una inteligencia repartida por todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias. Agregamos a nuestra definición esta idea indispensable: el fundamento y objetivo de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y enriquecimiento mutuo de las personas y no el culto de comunidades fetichizadas o hipostasiadas. Es decir, una inteligencia en la cual todos construimos cosas. Bien, recientemente Pierre Levy ha empezado a reevaluar y a dar un paso muy interesante, y hablamos de hace 1 o 2 años tal vez, y propone la inteligencia algorítmica. Es una inteligencia que va más allá de lo colectivo, creo yo. Claro, esto es algo muy novedoso de él, hay que empezarlo a estudiar, algunos de nosotros estamos interesándonos por ello, pero es una inteligencia que además de la cooperación, la colectivización de la sociedad, que era lo que se planteaba en la inteligencia colectiva, donde todos construimos, apunta a pensar que la inteligencia está amarrada a los algoritmos que desarrollan las máquinas y que los seres humanos codificamos y decodificamos. Este asunto resulta polémico, pero a la vez interesante, porque si uno lo mide detenidamente, nuestros procesos mentales, en los cuales subyacen procesos lógicos, son traducidos en procesos algorítmicos que los ingenieros muy bien saben, digamos, capitalizar, y eso se traduce en las posibilidades que brinda el ciberespacio. Quería referirme brevemente a estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque eso nos lanza a pensar unas nuevas condiciones en la educación. Si no hemos alcanzado en muchos lugares la cooperación y la inteligencia colectiva, pues imaginen lo que sucede ahora al pensar la inteligencia algorítmica. Y para la educación y especialmente en el campo de la didáctica y la pedagogía, resulta esto polémico y controversial. ¿Por qué? Porque entonces los maestros debemos ahondar en estos conceptos novedosos para ver cómo desarrollamos mejores prácticas, que será como el centro de, digamos, o más bien, el centro del que hacer es las prácticas. Es decir, el maestro se define por las prácticas. Usted y yo como maestro nos definimos por las prácticas. En este caso, unas prácticas que están vinculadas a una sociedad, o estarían vinculadas a una sociedad 3.0, a una inteligencia algorítmica o colectiva, a una inteligencia digital o una inteligencia de la era digital, pero especialmente unas prácticas que posibiliten los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, muy bien, vamos a pasar al tercer punto, que sería el de comunidades de práctica. Las comunidades de práctica es un tema que he querido tocar en estos minutos para ir complementando lo que hemos trabajado sobre sociedad 3.0, inteligencia colectiva, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes ya se han familiarizado con este concepto, simplemente por recordarlo. El concepto de comunidades de práctica proviene del campo empresarial y tiene una historia muy interesante en la cual Xerox, líder del mercado en las fotocopias hace unos buenos años, algunos recordamos eso tal vez, si le decimos eso a nuestros hijos ni sabrán que es Xerox, estaba muy preocupada del cómo formar a sus técnicos. Xerox tenía una tecnología muy importante y tenía que formar a sus técnicos casi que como en secreto, qué sé yo, porque ellos eran los líderes en el mercado. Entonces, para esto les costaba mucho porque tenían que llevar a sus técnicos a diferentes lugares, ¿sí? Diferentes lugares del mundo, y decidieron contratar un estudio con unos antropólogos y sociólogos, y en este estudio apareció que estos técnicos no aprendían tanto de los manuales como de sus pares. Ellos se reunían a tomar café, se reunían a comer, qué sé yo, y allí aprendían cómo solucionar los problemas de las fotocopiadoras. En un libro muy interesante de Wenger, y tiene una página muy interesante también sobre comunidades de práctica, presenta como esas características. Bien, esto que proviene del mundo empresarial ha resultado muy pertinente para la era digital.
si se han dado cuenta, he utilizado indistintamente el concepto era digital, cibercultura, cultura digital, porque creo que aunque cada uno tiene sus particularidades, obedecen a pensar un mismo fenómeno, y es ese fenómeno que tiene que ver con ir más allá del mundo físico y tiene que ver con ese mundo que se abre al entrar en operación la internet, la televisión, la radio, etcétera, etcétera. Bien, entonces las comunidades de práctica son una posibilidad para poder revisar y fortalecer procesos formativos, creería yo, en la era digital, en el ciberespacio. Wenger plantea que las comunidades de práctica tienen como tres características. Uno, el dominio; dos, la práctica misma; y tres, la comunidad. El dominio, un saber común. Entonces, unos gamers, unos jugadores que tienen un saber común y dominan ese saber común, cómo jugar. Unos profesores que tienen un saber común y dominan ese saber común, cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar tal cosa. Segundo, la práctica, es decir, la comunidad de práctica avanza en la medida que estos participantes practican lo que saben hacer. Juegan, enseñan a jugar matemáticas, enseñan a hacer pasteles, etcétera, etcétera. Y finalmente la comunidad. Es decir, que la comunidad de práctica solamente tiene valor cuando la comunidad se consolida y cuando la comunidad realmente se encuentra para hacer lo que saben hacer. Bien, estas caracterizaciones de Wenger, a estas caracterizaciones de Wenger quisiera yo agregar unas caracterizaciones propias que me parecen importantes para revisar. Esto lo tengo en un artículo que pueden conseguir en internet, en una revista que se llama franciscano, se llama Comunidades de Práctica, el artículo, bueno, ahora doy la referencia ahí. Y agrego lo siguiente: una comunidad de práctica tiene que tener extensión progresiva de las prácticas. Es decir, no basta con que aprendamos a practicar entre todos, sino que esas prácticas se extiendan a otros campos, ¿sí? Y vinculen a más practicantes. Entonces, no solamente dominar lo que se practica, sino que se extiendan a otros campos. En el campo de la educación esto es importante, porque además en la educación alrededor de la virtualidad, de las tecnologías de la información y la comunicación, de los nuevos retos de la cibercultura, porque no basta con que tengamos unas prácticas exitosas, unas prácticas de cómo enseñar matemáticas, sino que eso se extienda a otros niveles y que aquellos que conforman la comunidad de práctica puedan ir a vincular a otros y desarrollen esas prácticas en otras condiciones, en otros lugares. Segundo, una replicabilidad existencial. Considero que lo que se replica en la comunidad de práctica no es solamente el conocimiento, sino que lo que se replica de manera esencial es una manera de reconocer al otro como una existencia que está allí. ¿Qué significa esto? Que yo aprendo del otro no solo por lo que me enseña, sino porque reconozco que el otro es importante y que me puede enseñar a mí cosas. En ese orden de ideas, la replicabilidad existencial lleva a que se replique una manera de trabajar en conjunto, una manera de colaborar, una manera de reconocerse los unos y los otros como entidades de las cuales podemos enseñar y aprender. Eso significa también que el liderazgo en la comunidad de práctica es un liderazgo transitorio. Hoy el líder es uno, mañana el líder es otro, pasado mañana es otro. Qué pertinente y qué potente esto para los trabajos de didáctica y los trabajos de pedagogía en la red. Porque entonces el maestro ya no puede ser el único líder. El maestro tiene que empezar a delegar a esos practicantes que replican una existencia, que replican una manera de comprender el mundo. Tercero, diálogo y reconocimiento del otro. Entonces, para yo poder replicar eso, la existencia, yo debo reconocer que el otro está allí y dialogar con el otro. Gadamer, el gran hermeneuta, dice que tal vez lo más importante de la hermenéutica como aplicación es saber que el otro está allí y que ese otro que está allí se reconoce es por el diálogo. Y el diálogo, dirá Gadamer, no es que nos pongamos de acuerdo, sino llegar a pensar que el otro puede tener razón. Miren lo bonito de esto. El diálogo es que el otro puede llegar a tener razón. Hay una duda, oye, tal vez tenga razón. Y en ese orden de idea, las comunidades de práctica deben llegar al reconocimiento del otro a través del diálogo. Y miren que el centro no es el conocimiento, el centro es el otro, el diálogo, pero con ocasión del conocimiento, con ocasión de enseñar a jugar, con ocasión de matemáticas, con ocasión de cantidad de cosas. Esto nos saca de los campos del saber y nos pone en la existencia.
creo que ese es el centro además de la educación, independientemente si es mediada por tecnologías o en el aula de clase tradicional o en una biblioteca como estas o mediado por los computadores. La siguiente característica de las comunidades de práctica que propongo es el cuidado de las prácticas. Las prácticas se cuidan, como cuida uno la propia vida, el cuidado de sí, como se cuidan las relaciones afectivas, como se cuida al amigo. Las prácticas se cuidan. Y entonces, en ese orden de ideas, en las comunidades de práctica es vital y es importante cuidar esas prácticas que son de reconocimiento del otro. Y finalmente, la reflexibilidad. Si esto no se hace de manera reflexiva, simplemente tenemos una cantidad de personas replicando los conocimientos. Comunidades de práctica como esa posibilidad para poder hacer presencia en la web, en la sociedad 3.0, alrededor de una inteligencia colectiva, tal vez algorítmica, pero reconociendo el otro. Bien, y para finalizar, como lo anuncié al inicio, pues el cuarto momento, y hablaremos de las didácticas. Entonces, con ese horizonte, sociedad 3.0, inteligencia colectiva, con comunidad de práctica, vamos como al cierre, y es, ¿qué sucede con los maestros cuando entramos en contacto con la red, cuando entramos en contacto con la cibercultura? Pues que necesariamente seguimos siendo maestros. Y nos tenemos que pensar nuevas didácticas, claro, con sustentos filosóficos desde luego, con sustentos tecnológicos desde luego, pero sobre todo pensar nuevas didácticas para nuevos aparatos y para nuevos individuos. Su hija, mi hijo, su sobrino, su sobrina, estos niños y muchachos y jovencitas y jovencitos que están entrando a constituir su subjetividad a partir de estos aparatos, a partir de los celulares, de la tecnología móvil. Y allí debemos pensar nuevas didácticas. E introduzco un concepto que proviene de un autor que se llama Richard Sennett, en un magnífico libro que se llama El artesano, y es el cambio de dominio. ¿Qué significa esto? Estoy convencido que los maestros tenemos unas didácticas más o menos estables, más o menos constituidas por la experiencia, y lo que hacemos es cambiar de dominio con esas didácticas. Y es decir, ¿qué quiere decir esto? Que nos adaptamos. Entonces, el maestro, no es que exista un maestro para la cibercultura, yo no creo eso. Creo que hay un maestro que se adapta a la cibercultura, que se adapta a la cultura digital y hace un cambio de dominio de sus didácticas. Claro, teniendo en cuenta que hay nuevos espacios de socialización, teniendo en cuenta que hay nuevos individuos, pero el buen maestro lo es sin la tableta, sin el computador o con el computador. El buen maestro lo es con una hoja de papel o con el marcador para su tablero. El buen maestro lo es solamente narrando. He ahí el reto para los maestros. En ese orden de ideas, creería yo que hay que pensar nuevas didácticas que vinculen lo que tenemos a mano, lo sencillo. Eso que Richard Sennett llama conciencia material. De Richard Sennett en El artesano, este libro tan bonito que les comentaba, que no habla de educación, dice, mire, el buen artesano sabe qué es lo que tiene entre sus manos y lo maneja. Qué interesante que usted y yo como maestros sepamos que lo que tenemos en nuestras manos son nuestras prácticas y que podamos tener conciencia material de las prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos saber cuáles son nuestras prácticas, cuáles son más efectivas, cuáles son menos efectivas y podamos transformarlas. Y esto nos lleva al cambio de dominio, es decir, a poder lanzarnos a experimentar nuevas cosas. Una anécdota pequeña para concluir esta parte e ir cerrando esta intervención. Hace unos días estaba trabajando con unos estudiantes, unas profesoras aquí en Bogotá, que trabajan en el Distrito Capital, en unos colegios oficiales, unos colegios del sector público, y bueno, la educación es pública, pero del sector oficial, y en unos sectores muy deprimidos de Bogotá. En un momento, una profesora estaba allí con sus pulgares intentando escribir, cosa que hacen más fácil nuestros jóvenes. Yo le pregunté qué hacía y me decía que ella estaba enviándose unos WhatsApp con los padres de familia. Yo había visto este mismo tipo de prácticas en colegios privados de alto nivel, de Bogotá, bastante costosos, y me parecía que era una práctica simplemente para estas personas que tenían acceso a tecnología. Le digo yo a la profesora, pero venga, ¿y sus papás tienen plan de datos, tienen todo eso, los padres de sus niños? Y me decían, sí, profe, son colegios en unos sectores muy deprimidos de Bogotá, incluso hay 2 colegios rurales que me decían estas profesoras. Me profe, es que esto del WhatsApp se convirtió como la televisión, todo el mundo lo tiene, porque ya llegan a su trabajo y en sus empresas hay Wi-Fi, dirían los compañeros españoles.
Esto me dejó pensando muchísimo respecto a esos imaginarios, esos retos que supone para los maestros la cibercultura y la cultura digital. Esta maestra estaba aprovechando el WhatsApp para comunicarse con sus padres de familia, para preguntarles si el niño había almorzado, si no había almorzado, si había comido, si había hecho la tarea. En los otros colegios había una histeria colectiva de las madres de esos colegios privados para saber cuál era la tarea del otro día. Este breve ejemplo simplemente para decir que el buen maestro lo es con tecnología o sin tecnología, y nos importa es pensar las didácticas para nuestro ejercicio docente. Desde luego que pensar las didácticas desde la reflexión por nuestras prácticas. ¿Qué es lo que hacemos al practicar? Y en ese orden de ideas, cuando practicamos en la cibercultura, ¿qué significa entonces pensar nuevas sociedades, nuevas inteligencias y nuevas comunidades de práctica? ¿Para quiénes? Para esas personas que tenemos allí y que acompañamos, que son los niños, las niñas, los jóvenes, las jovencitas, que finalmente tenemos a nuestro cargo y que son nuestros compañeros de viaje en esto que se llama educación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la presencia. Bueno, ya el video presenta algunas ideas para que podamos discutir. Se unieron Jenny y Claudia, dos personas que están terminando su maestría, a participar de manera presencial aquí. Entonces, queda abierta la discusión. Podemos hacerlo ya sea vía chat o ya sea utilizando cámara y voz. Nos ayudarían ya nuestros compañeros allí en la coordinación técnica. Bien, les recuerdo a nuestros participantes que las personas que quieran participar haciendo preguntas o intervenciones pueden hacerlas por medio del chat o en la parte inferior derecha de sus pantallas despliegan el botón y pican el botón que se llama levantar la mano. Con mucho gusto les daré la intervención. Bueno, aquí tenemos una intervención de Alexander. No sé si quieran plantearlo o voy retomando un poco algunas ideas que vi en el chat general. Le pregunto al organizador. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Buenas tardes, Diego, ¿cómo está? ¿Cómo le acaba de ir? Bueno, primero que todo agradecerle su ponencia, su trabajo. Quiero solamente puntualizar un elemento de su exposición que son las comunidades académicas o las comunidades de aprendizaje. Personalmente yo estoy de acuerdo con que muchas veces los maestros se hacen haciendo pedagogía con otros, aprendemos con la ayuda de otros. Yo quiero preguntar acerca de esa sistematización de la experiencia. ¿Por qué en Colombia y por qué en muchas partes de Latinoamérica no hemos asumido esa riqueza de las comunidades de aprendizaje para sistematizarla? ¿Qué es lo que pasa con ese saber, si se puede, tradicional, oral, que se pierde con el pasar de las prácticas o con el ego del docente? Muchas gracias. Muy bien. No, gracias por la pregunta, de verdad que permite ampliar algunas cositas. Bueno, lo primero es la diferencia entre comunidad de aprendizaje y comunidad de práctica. Yo creo que es una diferencia muy sutil. La una proviene del aprendizaje, creería yo, más desde los campos de la psicología, etcétera, etcétera, y como lo planteaba esta de comunidad de práctica, proviene del campo empresarial. Yo prefiero todo el tema de las prácticas porque estoy convencido que la teorización excesiva le ha hecho mucho daño a la educación, es decir, terminamos teorizando tanto que no practicamos lo que necesitamos practicar como maestros. ¿Qué es lo que practicamos como maestros? Enseñanza-aprendizaje, pero eso no es un asunto teórico, es un asunto práctico. De luego que necesitamos de teoría. En ese orden de ideas, alrededor de la sistematización, estoy convencido que el tema de no escribir lo que hacemos y pensarlo hace que se desdibuje nuestras competencias pedagógicas y didácticas. Hacemos excelentes cosas, pero no las escribimos. ¿Pero escribirlas para qué? Para aprender entre pares. No escribirlas simplemente para mostrar que hacemos las cosas bien. Siempre vamos a mostrar que lo hacemos bien.
sino para aprender entre pares. Así, la reflexión que tú planteas respecto a que debemos aprender entre los maestros, creo que puede ser muy importante cuando pensamos en sistematizar nuestras prácticas y ser un poco más humildes, entender que el otro también me puede enseñar cosas prácticas. Quisiera, hay una Bien, pregunta. tenemos unas preguntas. Vale, dale. Sigue, Alexandra. ¿Continúas o continúo? Perdón. Bien, entonces Karen Delgado menciona. Puedes continuar. Ok. ¿Me decías que Karen Delgado preguntaba algo? Menciona cómo podemos hacer que exista un consenso entre los adultos de la sociedad 2.0, supongo, y las generaciones futuras de la. No, complicadísimo. Yo creería que el asunto aquí está en meternos en el lenguaje de nuestros jóvenes, meternos en los asuntos de nuestros jóvenes. A mí me cuesta entender a mi hija, porque es que no es un asunto de las herramientas, me cuesta entender a mi hija porque su manera de situarse en el mundo es diferente a la mía, como seguramente le costó a mi madre o a mi abuela comprenderme a mí. Hay un libro que recientemente estoy leyendo, ya tiene sus añitos, se llama Pulgarcita, de Michel Serret, excelente, es un libro, se lo recomiendo, y lo pueden rastrear allí por internet. Hay una entrevista que le hacen a Michel Serret se escribe, sobre por qué el libro, donde empieza a explicitar esas condiciones de las nuevas generaciones, y tal vez una de las condiciones de esas nuevas generaciones tiene que ver en que ya no están estáticos, amarrados a la silla, ellos son libres de su cuerpo, nosotros somos amarrados en nuestro cuerpo. Así, creo que cómo poder dialogar con las nuevas generaciones, creería yo que tiene que ver con comprender quiénes son, primero, quiénes son los niños que llegan a nuestras aulas, quiénes son los jóvenes que llegan a nuestras aulas, y sobre todo familiarizarnos con este tipo de tecnologías. Tecnologías que ellos manejan, claro que sí, pero no siempre hay profundidad en lo que manejan. Tal vez manejan ciertas cosas, pero nos llevan ventaja en el desarrollo tecnológico. Concluiría diciendo que significaría pensar que nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestras niñas son sujetos de diálogo y no simplemente son entes pasivos sobre los cuales nosotros ejercemos el poder educativo. Quisiera retomar una pregunta que me llama mucho la atención de Alexander Barrera, allí en el chat general. Dice, ¿comunidades de práctica es una categoría empresarial? Sí, proviene del ámbito empresarial, por lo menos en este horizonte que la estoy usando. Sin embargo, yo la tomo desde lo que hace Wenger en el ámbito empresarial, como lo presenté allí con lo de Xerox, y trato de leerlo en términos de lo educativo. Y esa es, digamos, la facultad que uno tiene como académico, poder tomar conceptos que provienen de diferentes lugares y transformarlos como caja de herramientas para lo que yo necesito. En este caso, lo académico, lo didáctico y la cibercultura y las tecnologías de la información y la comunicación. No sé si alguien más quiera preguntar en voz, o seguimos con el chat, o levantando la mano, Alexander. Hay una pregunta aquí en el chat general que me llama poderosamente la atención, y lo pregunta Sandra Viviana. ¿Qué competencias deben tener los docentes para orientar su didáctica en el marco del proceso evolutivo del cerebro de los estudiantes a partir de la era digital? Complicadísimo, pero muy profunda la pregunta, muy inteligente además el asunto, porque es claro que la manera como nuestro cerebro ha evolucionado nos implica nuevos retos educativos. Precisamente Michel Serret hablaba del cómo había unos estudios que mostraban que
la manera como se relacionaba el cerebro con los aparatos, con todo lo que sucedía hoy, no era nada diferente a cómo se relacionan con el libro. Es decir, son adecuaciones. Eso implica que conozcamos un poco de neurociencia, pero creería que las competencias van más allá de lo neurocientífico. Tienen que ver con la maleabilidad que tiene el maestro para poder hacer ese cambio de dominio. Es decir, si yo soy bueno en el aula, también puedo explorar nuevas formas de la cibercultura y la era digital para ser bueno allí. Y eso implica unas competencias, si lo queremos llamar, digitales, pero unas competencias digitales que van más allá de los aparatos. Creería yo que tiene que ver con comprender el tipo de ser humano que está emergiendo con la era digital. Un tipo de ser humano que nos inmiscuye al maestro, inmiscuye a los adultos, inmiscuye a los niños. Ya nosotros hemos ido mutando, es decir, ya las tecnologías de la información y la comunicación y la cibercultura hacen parte de nosotros. Así, creería y me aventuro simplemente, las competencias son la de comprenderse como maestro en otro campo, un campo de dominio. Y así pensar nuevas didácticas, nueva pedagogía y especialmente nuevas condiciones del humano. No sé, Alexander, si continúa un poco con el chat o esperamos a alguien que nos hable. Podemos continuar con el chat. Perfecto, gracias, Alexander. Bueno, voy a retomar algunas preguntas, algunas ideitas como para ir complementando. Astrid pregunta, ¿podría ampliar un poco más lo relacionado con el algoritmo que mencionó? Bueno, Astrid, esto del algoritmo, de la inteligencia algorítmica que plantea Pierre Levy, es algo reciente, bueno, tiene unos 4 o 5 años, y no lo voy a ampliar porque además hasta ahora lo estoy estudiando, eso tiene que ser uno claro, porque implica también unos conocimientos de informática interesantes y de lógica, pero esto de la inteligencia algorítmica está amarrado a algo que Pierre Levy ha propuesto y es la esfera semántica. Si Pierre Levy planteó la inteligencia colectiva, lo cooperativo, ahora en la esfera semántica plantea un sistema de relaciones que va más allá de lo tradicional. Y esa esfera semántica está legitimada por esa inteligencia algorítmica. La inteligencia algorítmica tendría que ver provisionalmente a lo que he entendido hasta ahora, porque además la esfera semántica, el libro en español todavía no lo conozco en inglés, tendría que ver con esas programaciones de los computadores que están formateando nuestra vida y nuestra manera de ver el mundo. Es decir, finalmente los algoritmos dominan nuestro mundo. Y bueno, habría que explorarlo, no podría ampliar más, Astrid, simplemente decir que es un campo muy interesante de indagación. Bien, antes había una pregunta de alguien que hablaba del entendimiento común en las comunidades de práctica. Claro, existe un entendimiento común. ¿Y qué es un entendimiento común? Y alguien planteaba la pregunta por allá también, un poco desde Habermas. El entendimiento común no es solamente que nos podamos poner de acuerdo, sino que el entendimiento común implica diálogo, y el diálogo es que el otro puede llegar a tener razón. Y en ese orden de ideas es un diálogo de reconocimiento de la humanidad del otro que hay allí, incluso mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas tecnologías, porque detrás de la pantalla hay otro que es capaz de conducir su propia vida. Y acá aparece, retomando algo que preguntaba creo que José o Elvia, aparece algo muy interesante respecto a lo que significaría la subjetivación hoy. Michel Serret también tiene una metáfora muy bonita, dice, nuestros jóvenes son jóvenes que están dirigiendo su propia vida, y tiene una figura hermosísima, y es cuando el que ve televisión está en la silla así, hacia atrás. Cuando yo veo televisión, estoy viendo la televisión así, dice Michel Serret. Pero cuando conduzco un auto, el carro, yo estoy así, inclinado hacia adelante. Y dice que exactamente esos nuestros jóvenes de hoy, están inclinados hacia adelante con los dispositivos móviles, controlando su propia vida. Claro, esto tiene tanto de largo como de ancho, pero eso nos lleva a pensar en las posibilidades de subjetivación que aparecen en el campo cibercultural. Bien, voy a leer algunas cositas, José. Corrijo desde las
de práctica, uy, se me fue. En 5 minutos debemos concluir el momento de preguntas. Quisiera ver nuevamente, por favor, espérate, voy al chat principal y decir lo siguiente. Voy a revisar varias preguntas y doy como algo general. José pregunta, desde las comunidades de aprendizaje, ¿qué es incluir? ¿Estas pueden incluirse en los planes curriculares de la formación docente? ¿Cómo pueden estas contribuir al desarrollo profesional de los mismos para un ambiente digital? Excelente, José, la pregunta. Claro, todo lo que se busca en educación es mejorar la sociedad y transmitir a la generación más joven los valores que esa sociedad cree que están bien. Nuestra generación no ha sido una generación del aprendizaje cooperativo, en ese orden, ni colaborativo, desde luego. En ese orden de ideas, las comunidades de práctica sí podrían ser una ruta interesante para que los maestros pudiéramos fortalecer el intercambio de saberes y la estructuración de redes. Sin embargo, esto tiene ciertas implicaciones, tiene implicaciones políticas, ideológicas, etcétera, etcétera, pero tiene implicaciones éticas, porque en las comunidades de prácticas el otro reconoce al otro como un par. Y qué difícil nos resulta a los maestros eso, reconocernos como pares. El de ciencias no se reconoce como par con el de química, el de filosofía no se reconoce como par con el de matemáticas. Cuando se habla de filosofía, yo provengo de la filosofía, y si me hablan de matemáticas, se mira con desdén. Nos reconocemos como pares no en los campos del saber, nos reconocemos como pares en las estrategias didácticas y pedagógicas como maestros. Ahí sí podemos dialogar. Para mí es muy difícil dialogar con el de física, tal vez entenderé algunas cosas, pero el de física sabe física. Pero si nos ponemos de acuerdo en lo esencial, que es lo que somos como maestro, creo que podemos escudriñar y conformar comunidades de práctica. Y así, digamos, dinamizar esas posibilidades como maestros. Uy, excelente lo que pregunta Mirta Iris. Claro, ¿cómo hacemos para que los padres de familia que no manejan muy bien las tecnologías no se sientan desplazados de los procesos educativos? Mira, si la sociedad entera no entendemos que la tecnología es una manera de constituirnos como seres humanos, finalmente nuestros jóvenes irán por un lado y maestros y padres de familias por otro. Yo creo que hay que vincular a todos los actores del sistema educativo, empezando por los maestros y desde luego vinculando a los padres de familia. En sí mismo el Internet no es malo, es complicado el uso que damos del Internet. Yo recuerdo, lo comentaba ahora rato con alguien, que yo de niño, con mis estudiantes, ahora ven de clase, de niño yo veía muchísima televisión. Y siempre mi mamá, mire, va a perder la vista, mire, usted no va a hacer nadie en la vida, está perdiendo tiempo, se va a volver un imbécil. Bueno, algo de eso hubo, yo creo. Pero en su momento la televisión se vio como el gran monstruo, el gran enemigo. Hoy sucede lo mismo con las tecnologías digitales, se ven como el gran enemigo. ¿Qué hacer? Yo creería que como maestros, incluir tecnologías digitales, estos procesos para socializar y para tener mejores prácticas. Bueno, yo creo que podemos ir terminando aquí, muchas cosas se quedan por fuera. Yo no sé, Alexander, si tendríamos tiempo para una última pregunta o a desarrollar algo más. Pregunto. Bien, en ese momento pues, el tiempo ya nos tomó. Vamos a la parte del foro, a las preguntas que se quedaron de pronto pendientes. Las podemos formular en el enlace que les estoy dejando en el chat para que puedan ingresar ahí y formularlas. Yo quisiera terminar. También invitar a nuestro ponente, Fernando, para que también pueda participar en el foro y pues responder a estas intervenciones. Ok, yo quisiera, Alexander, cerrar diciendo que es una posibilidad para los maestros que debemos innovar, desde luego. Y esto es como Rayuela de Cortázar. Es un cuento que tiene muchas entradas. Es como Rayuela de Cortázar, donde hay una oliveira buscando una maga y una maga o buscando una oliveira. Es escudriñar las posibilidades de la cibercultura en pro de nuestros niños y nuestras niñas. Muchísimas gracias a todos y excelente congreso. Bien, muchas gracias, Diego Fernando.
También invito a todos nuestros ponentes y participantes también a que puedan ingresar a las mesas de trabajo, donde también encontrarán ponencias y podrán hacer intervenciones allí a sus respectivos ponentes. El link o el enlace se los dejo en el chat para que puedan ingresar. Bien, la siguiente ponencia la tendremos en aproximadamente 15 minutos. Se llama La formación a distancia, una experiencia en los profesionales de las ciencias agropecuarias, por Yolanda Soler, Armando Antunés, Waldo Ramírez, Sergio Rodríguez, Raúl López.